excelente, sí, sí, es muy bueno. Bueno, y es, claro, es la docente hablando, ¿vos la viste? No, no, pero me llegó el mismo comentario, que era muy buena. Es muy buena y sí, también, exactamente, este actor representa a esta docente normal, que todavía sigue existiendo en la escuela, que es muy característica, ¿no? Porque tiene algunos elementos. Por ejemplo, para que entendamos un poco y contextualicemos desde una lectura más didáctica, la escuela normal o el docente normal se forma en un contexto donde todavía sigue hegemonizando eh, el positivismo, ¿no? Como ciencia, como perspectiva científica hegemónica, ¿no? Y con el positivismo, el conductismo. Entonces, la visión de aquella docente era que contenía todo el saber y que tenía que llenar aquellos vasitos vacíos que eran los nenes que venían sin experiencias previas, venían sin necesidades, y de alguna manera así es como se constituye ese documento, ese delantal blanco. ¿Sí? Dentro de la escuela todos somos puros, no venimos sin experiencias previas, sin conocimientos en los cuales basarse para articular con los conocimientos nuevos o los conocimientos que nos brinda la escuela. No, es una perspectiva y a partir de esa filosofía, digamos, es como se constituye esta docente normalizadora, ¿no? Fíjense además el nombre de escuela normal, o sea, es que refleja mucho esa concepción de la época fundacional de la Argentina, o sea, eh, fuera de la escuela son todos imperfectos o tienen anormalidades y adentro de la escuela no, se normaliza, no se homogeneiza. Ese sujeto diverso viene a la escuela y pasa a ser algo común, algo esperado, ¿no? Y a veces, bueno, ahí tenemos muy claro la idea del concepto de currículum explícito, que es lo que espera lograr el currículum un sujeto normal, un sujeto común. ¿Y qué es lo que sucede en el currículum real? Bueno, niños de diversidades, ¿no? Con sus heterogeneidades, con contextos de proveniencia totalmente diferentes, a veces antagónicos. No, fíjense esta misión de la escuela que parece una misión imposible, o sea, homogeneizar a todos esos sujetos con tan provenientes de contextos tan disímiles y a veces antagónicos. Y de alguna manera en la escuela lo sigue teniendo a esta misión, este propósito que, bueno, como propósito parece ser algo un poquito más imposible, hasta diría yo, y por qué querer homogeneizar a muchos sujetos, ¿no? Bueno, ahí hay un entramado que está bueno hacer la lectura, pero eh, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué diferencia podría tener ese carácter normalizador de la escuela en la Argentina que excede la Argentina? Si este es un modelo que la Argentina toma y utiliza, eh, a diferencia de esta concepción comeniana de enseñar todo a todos. ¿Qué paralelismos o qué encuentros podemos encontrar entre esto que estamos tratando de abarcar, que tiene que ver con la escuela normal y lo que buscó la escuela argentina hacer durante toda su historia, y qué podemos leer con respecto a lo que venimos viendo de este ideal pansófico que trazó Comenio en algún momento de la historia? ¿Qué se les ocurre que puede pasar ahí entre una cosa y otra? Me parece que entra en juego qué es lo que se creía que se necesitaba. Creo que mencionaste el tema de conformar la nación, la lengua en común, eh, y me remite un poco a algunos contenidos que vi en pedagogía, donde se hablaba que creo que no era precisamente en Argentina, pero en otros países, la revolución industrial también fue la que influyó mucho en los currículums y en la masificación de las escuelas. Se necesitaba preparar
a la gente para que pudiera cumplir con determinados trabajos, mucho trabajo en serie, trabajo en fábricas, entonces se buscaba capacitar a la gente para que cumpliera una función bastante específica. Exactamente, sí, tal cual. Teníamos un territorio muy vasto, mucha gente que se dedicaba más que nada al campo y de repente la Argentina como Estado intenta meterse en el mundo constituyéndose desde la industria, ¿no? Y bueno, de alguna manera la escuela tiene esta misión, sí, por supuesto, la que vos decís, Ani, quizás de constituir estos sujetos que se encuadren mejor dentro de esta nueva sociedad que se estaba construyendo. Sí, en principio, sujetos que que puedan entender a los dueños, digamos, de las industrias, no a quienes necesitan tener esa mano de obra. Así que quizás previo a la escuela, pensemos en principio lo exitoso que fue este modelo educativo. O sea, hoy en día tenemos una sociedad que habla español prácticamente en su totalidad. O sea, tenemos sujetos que quedaron fuera históricamente de este modelo, pero si miramos quizás en la mayoría, tenemos primero al español instituido como lengua y recientemente, hace muy poco, se reconoce como a la Argentina muy entre comillas, pero como una eh, sociedad como es multicultural, digamos. Bueno, pero este sujeto que trata de constituir el Estado argentino, en principio y en gran medida, la primera función que tiene es de insertarse a una sociedad moderna, con industrias y con algunos hábitos, por ejemplo, que se canten todos los días el himno nacional y que saludemos a la bandera. Bueno, es un elemento cultural que para la época fundacional fue muy importante. Sí, que todas las personas, de alguna manera, pensemos o construyamos esta simbología de respeto hacia una bandera, hacia una identidad. ¿Sí? Cuando cursé los estudios interculturales del profesor de inglés con López Cano, López Cano, ella nos contaba un ejemplo de lo que los abuelos, mis abuelos, estaban en la escuela y ellos eran italianos. Y los paraban en el pizarrón a los inmigrantes, digamos, y les decían, es decir, somos todos argentinos, somos todos argentinos. Entonces, nada, siempre contaba, era una, dos, tres veces por clase, tipo, hablar de eso y de la importancia de los estudios interculturales. Bueno, no sé, más nada lee lo que tenés que leer. Claro, sí, y aparte si nos ponemos a ver, ser argentino significa un montón de cosas, ¿no? Durante mucho tiempo por ahí se fue construyendo la idea de que argentino significa, por ejemplo, vivir en la ciudad, o sea, quizás el elemento más generalizado del argentino tiene que ver con el porteño, ¿no? El porteño, pero sin embargo, el ser argentino significa ser mapuche, significa ser colla, ¿no? Hay un montón de elementos. Sin embargo, en la sociedad, fíjense, para mí es muy importante la lectura de la perspectiva, por ejemplo, desde el género, pero también desde la cuestión cultural. O sea, hay una perspectiva hegemónica que se fue construyendo y nosotros entendemos de alguna manera, porque lo fuimos construyendo de esa manera, ese estereotipo como el único, pero en realidad, bueno, hay muchas maneras de tener. Espérenme un segundo.
Bueno, esta fue la faceta cariñosa. Después viene el grito y todavía no llegamos a cachetazo. Bueno, todos estos elementos, de alguna manera, tratan de abarcar estos textos, ¿no? El texto de Dussel, más que nada, con esta mirada un poquito más cultural del currículum, sí teniendo en cuenta que hay un currículum explícito que marca los tiempos y diseña la vida institucional escolar, también a partir de la selección de contenidos, ¿sí? Ustedes alguna vez, esto lo puedo compartir si ustedes quieren, el documento curricular de Capital Federal para la parte de la lengua extranjera. ¿Ustedes tuvieron acceso alguna vez al documento curricular de Capital Federal? Bueno, se los voy a compartir en un enlace en la clase de hoy cuando la escriba y la publique. Y así ustedes van a poder ver algunos elementos de lo que marca el documento curricular según las edades, según los niveles. A esto llamamos, de manera generalizada, documento curricular, ¿sí? O documento currículum explícito. Y después, a ver, ¿qué sucede? Por ejemplo, Sofía, que tiene por ahí la experiencia más institucional en una escuela, ¿qué sucede en el aula? ¿Qué contenidos de los que marca el documento curricular se dan efectivamente en el aula y cuáles no? ¿Sí? Y también cómo se trabaja ese contenido que puede llegar a ser parte de ese currículum oculto, ¿sí? Por ejemplo, en algunos gestos o el abordaje de algún contenido que quizás nosotros no es del todo consciente para nosotros. Acá hay algo interesante, o sea, el concepto de currículum oculto traduce cuestiones que tienen que ver con nuestras personalidades, o sea, nosotros, con respecto a nuestras concepciones que venimos construyendo a lo largo de nuestras vidas, imagínense que no las podemos ocultar, no las podemos dejar de lado cuando entramos al aula. Entonces, hay algunos elementos que tienen que ver con nuestra personalidad o con nuestra vida cotidiana que las transmitimos al transmitir el contenido, por ejemplo, de la lengua extranjera o de didáctica en mi caso. Entonces, estos elementos están presentes aunque nosotros no los querramos. Y esto forma parte del currículum oculto, ¿sí? Hay currículum oculto un poco más consciente y currículum oculto un poco menos consciente, ¿no? Pero, por ejemplo, qué sé yo para ponerme en el lugar como ejemplo para demostrar esta cuestión, cuando yo hablo de educación sexual integral, lo hago por un lado porque lo marca el documento curricular. El documento curricular nos pide a los docentes que hablemos de educación sexual integral porque no se dicta en una materia específicamente, si bien en el terciario está la materia de educación sexual integral, la cuestión de la sexualidad de manera integral se trabaja en diversas materias, o sea, en una institución que así lo busque, dicta educación sexual integral, no importa si esté dando matemática, inglés o lo que sea, ¿no? Es un contenido que se puede dictar en diferentes materias. Y también es una postura política, ¿no? Teniendo en cuenta que es un tema tan resistido, hablar de estas temáticas de alguna manera se conforma ya dentro del plano de currículum real, digamos, ¿no? A ver, este sería el segundo abordaje del concepto de currículum, salpicándolo un poco con diferentes textos, pero si ustedes no tienen alguna otra pregunta, yo por lo menos siento que hemos abarcado un montón. No sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta. Tengo una consulta en relación al concepto de currículum oculto. Estoy pensando, carteles, imágenes, pósters, mensajes que vemos en el colegio, ¿se consideran también currículum oculto? Digamos, de la idiosincrasia de una institución, ¿o no?
Sí, el currículum oculto puede ser prácticamente cualquier cosa, pero, por ejemplo, si nosotros, o sea, puede ser algo que no se esté dictando explícitamente, o sea, que nosotros querramos transmitir, puede ser algo inconsciente de quien está transmitiendo, puede ser el docente de una institución, o puede ser algo, por favor. Y puede ser algo que se esté dictando de manera, no sé si dije inconsciente o de manera consciente, pero no explícita, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero transmitir un valor que es propio de la institución, por ejemplo, bueno, perdón, siempre se me ocurre el mismo ejemplo, pero una institución religiosa o con determinado contenido religioso, bueno, necesariamente, digo, no es que hay necesariamente no hay un propósito oculto, ¿no? Pero, por ejemplo, una religión, una institución religiosa va a transmitir determinados valores morales que tienen que ver con esa religión que está conduciendo a la institución, ¿no? Y lo mismo sucede con una institución laica, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en las escuelas del Estado es muy común que nosotros entremos a una escuela y encontremos a una virgen en el patio de escuela o al crucifijo. Sin embargo, es escuela laica. Bueno, ¿qué está sucediendo ahí? Ahí es un poco de currículum real, un poco de currículum oculto. A ver, lo que quiero decir es que, para aclararlo, digo que currículum real y currículum oculto lo distinguimos observando el caso específico, ¿no? Yendo un sujeto ajeno a la institución va a observar lo que sucede en la escuela, entonces, conociendo cuál es el currículum explícito, empieza a distinguir, haciendo estas observaciones, entre lo que es currículum real y lo que es currículum oculto. Sí, en principio nosotros vamos a utilizar más el concepto de currículum real porque abarca lo oculto, ¿sí? Pero como ejemplo, quizás la... Perdón, Luciana, decime. Bueno, que iba a mencionar, hay un ejemplo en el texto de Dussel sobre otro autor que habla de cómo, por ejemplo, los adolescentes van a especular, en el sentido de ver, bueno, cuánto me tengo que sacar para aprobar ese ejemplo es excelente, sí, muy bien. Como un ejemplo, me parece, de algo oculto, de que, porque por ahí me parece que las imágenes, los carteles, tienen un mensaje o una intención de decir, bueno, esta es la línea que seguimos o lo que esperamos. Por ahí esta otra idea de que uno aprende a especular sería más inconsciente. Exacto, sí. Exacto. Este ejemplo está buenísimo porque, exacto, el docente no quiere decirle al estudiante, bueno, con estas regulaciones especula. El alumno lo está haciendo porque es parte del currículum, o sea, lo que interpreta el alumno del currículum explícito y el uso que haga de ese currículum es parte del currículum también. Bueno, por ejemplo, el uso de los espacios, o sea, qué sé yo, el baño en la escuela secundaria, todos sabemos que también se instituye como ese espacio de intimidad o de privacidad o fuera de la mirada del control, de la mirada controladora de la institución escolar, ¿no? Bueno, qué sé yo, están los pibes que van a fumar, están los pibes que van a hacer determinadas cosas que no es lo que se espera que se haga en el baño, pero sin embargo los estudiantes utilizan los espacios de maneras inesperadas y creativas y también es currículum, ¿sí? Pero bueno, ¿es currículum real o es currículum oculto? Muy bueno el ejemplo, Luciana, no me acordaba de ese. Bueno, acá en ese ejemplo está bueno porque también el autor que menciona Dussel trae a cuenta este concepto de estudiantar. Sí, que estudiantar en realidad es aquello que desarrolla también la parte que aprende, ¿no? O sea, recordemos que en el texto de Basabe y Coles, este es una cuestión muy importante,
que cuando hablamos de enseñanza hablamos de estos tres elementos que están presentes en cualquier situación de enseñanza y que allí entre enseñante y estudiante hay una articulación de procesos, por un lado el proceso de enseñar y por el lado el proceso de aprender. Son dos procesos que van en paralelo, pero tienen encuentros circunstanciales, y el que desarrolla la parte del aprendizaje, digamos, en didáctica lo llamamos como estudiantar. Que bueno, en realidad es una transliteración del inglés. Una traducción literal del inglés. Bueno, ¿estamos bien entonces con currículum? Bien. ¿Cómo están para seguir unos minutitos más con respecto a aproximación? ¿Estamos bien? Este video yo después lo voy a cortar y voy a subirlo, voy a subir la parte didáctica en didáctica y la parte de aproximación en aproximación. Así que lo que hablemos de ahora más, sí. Te quería hacer una consulta de los textos de Vygotsky y de Soltis. No sé si es el momento. Tienes razón. Sí, se escucha, se escucha. No, del de Soltis, que me dio la sensación como que estaba incompleto, no sé si es así, porque habla de los tres enfoques y como que desarrolla el ejecutivo, después del terapeuta, como que no está completo y me faltaría el tercero, ¿no? ¿Era que tuviéramos un panorama general o me quedó incompleto el texto? No, qué bueno que me lo preguntas, porque era algo que quería hablar y me estaba olvidando. A ver, en la unidad 1, nosotros tenemos el texto de Festemacher y Soltis dividido en dos, ¿sí? En la primera sección está la unidad 1 y 2 del texto, y en la segunda sección, el segundo texto, está la unidad 3 y 4. Entonces, en la unidad 1 y 2 tenemos la introducción a la temática, donde se habla de una presentación del tema de los enfoques. Tengamos enfoque como este concepto regulador de todo el texto, ¿sí? Es nuestra herramienta conceptual de este texto de Festemacher y Soltis, ¿sí? Tenemos esta primera explicación en la unidad 1 de qué significa enfoque y cómo lo construyen estos dos autores, y está bueno entender además que estos dos autores lo construyen en parte porque son investigadores y hacen observaciones y hacen entrevistas. Entonces llegan a la conclusión, y esto está bueno para que lo tengan en cuenta para aproximación a la práctica docente. Fíjense que a partir de las observaciones y de las entrevistas, ellos acuñan un término que les sirve para hablar de esto que observaron, ¿sí? Lo que llegan a la conclusión es a decir, bueno, hay tantos tipos de docentes que se constituyen como enfoques, ¿sí? Entonces, bueno, ellos dicen, bueno, hay muchos enfoques, nosotros vamos a mencionar 3, o sea que son los más característicos, los que vimos más generalizados. Y lo vamos a hacer a partir de una fórmula. Y esta fórmula es muy similar a estos 3 elementos que mencionan Basada y Coles, ¿sí? O sea, están presentes esa persona que ocupa el lugar del docente, está presente esa persona que ocupa el lugar de estudiante, y está presente en la cuestión del contenido. Lo que pasa es que estos autores le agregan la cuestión del propósito, ¿sí? Ellos dicen, no importa cuál sea el enfoque, todos estos docentes que nosotros mencionamos son exitosos según sus propósitos, ¿sí? Todos ellos logran sus propósitos. Y lo logran a través de reflejarse su propuesta de diferentes maneras, o sea, cómo ellos despliegan su formación, su personalidad, sus estrategias en el aula. Eso es lo que determina el enfoque. Y ellos le dan nombres para decir, bueno, nosotros vimos 3 enfoques básicos
y está el enfoque ejecutivo, el enfoque terapeuta y el enfoque liberador. Y después en las unidades siguientes, yo lo que les recomiendo es que presten mucha atención a la primera unidad del texto, que ya la tendrán que tener leída. Después las otras 3 unidades, que Luciana, no sé si respondo a tu pregunta, por ahí vos tenés la primera parte del texto, después tenés que fijarte en archivos, y esa también me estoy anotando todas las tareas que tengo para hacer. Voy a publicar también las unidades, o la segunda parte del texto de Festermagen y Soltis, donde están unidades 3 y 4. Eso falta, ¿no, Luciana? Creo que sí. El número del título sería la unidad. O sea, enfoques de la enseñanza. Sí. Y después ya la 2 es cuando empieza Como se entrecortó un poquito, Luciana, Lo que yo tengo, me imprimí el PDF que estaba ahí en la clase, el primero, enfoques de la enseñanza, y el segundo sería cuando empieza a desarrollar cada uno. Exacto, a partir de la segunda unidad empieza a desarrollar el ejecutivo. En el tercer... Sí. Hasta el tercero, por eso, no sabía que había otra parte. Hasta el tercero, decís hasta la tercera unidad. Me parece que sí, hasta el enfoque, empieza con el enfoque terapeuta, yo te digo que está el número, y como que se corta. Bueno, sí. Claro, falta el liberador. Falta una parte del terapeuta, supongo, creo que era así, y después está el liberador. Sí. Perfecto. Pero bueno, si estás con esa lectura está excelente, Luciana. Si están más o menos leyendo a esta altura de esta manera, están bien. Después lo que yo les vengo sugiriendo es que quizás no se detengan tanto en el detalle de cada uno de los enfoques, porque lo importante es que ustedes entiendan algunas características del enfoque, de cada enfoque, que los sepan diferenciar, pero en principio que entiendan cómo es que se constituye esta idea de enfoque. ¿Sí? Y después lo otro que quería consultar, me pareció, o sea, si alcanza con los conceptos que vos a ver, en momentos se silencia, Luciana, ¿podés repetir lo último? Sí, digamos, como que el texto encima resultó un poco confuso. Luciana, no sé si les pasa a ustedes, pero hay, después de hablar un ratito se va tu voz. ¿No tendrás un auricular por ahí? Me parece que eso ayuda, ¿no? Una sugerencia, no sé si probando, si vos, Guillermo, te silenciás mientras habla Luciana, capaz. A ver ahí. Bueno, lo que decía es que si alcanza con sacar, digamos, los conceptos que vos rescataste de mediación, zona de desarrollo y herramientas, porque el texto en sí como que me resultó un poco confuso, hay muchas lecturas y distintos autores, y no sabía bien qué sacan en limpio, si alcanza con más o menos lo que vos explicaste de la clase pasada, o si hay que prestar atención a algo más en profundidad. Ahí se escuchó perfectamente, tenías razón, Ani, que era eso. Luciano, ¿me decís específicamente si hay algún texto al que te estás refiriendo? Porque no termino de entender la pregunta, perdón. Sí, al de Daniel sobre Vygotsky, que me resultó como un poco confuso, y si alcanzaba con lo que vos rescataste la clase pasada. Excelente, Luciana. Exactamente. Tratemos por ahí de tener la lectura de ese texto que es particularmente muy embrollado, los conceptos que yo mencioné, el concepto de mediación y este doble rol de la mediación, que tiene que ver mediación entre mediación, a ver, espera, Gordi. Entre
Mediación, a ver, este doble error de la mediación, o sea, entre el sujeto y la realidad, ¿qué es lo que media? Bueno, el símbolo, ¿sí? Y entre dos sujetos, uno que tiene mayor conocimiento sobre un contenido, media entre el contenido de la mediación, y esto habla un poco el texto de Daniels, y después creo que habla un poco de la zona de desarrollo próximo. Estos son los dos conceptos que tengamos en cuenta de este texto, después lo otro no se mezclen demasiado con respecto a lo otro. Recordemos que zona de desarrollo próximo es básicamente que todos los sujetos estamos en una situación determinada y la zona de desarrollo próximo determina ese avance, ¿no? Con respecto al primer punto y al segundo punto hay un avance cognitivo que puede ser particular para cada persona. ¿Sí? Todos tenemos avances cognitivos. A veces la lectura que podemos hacer desde la didáctica con respecto a esta zona de desarrollo próximo, que tiene que ver con el texto de Basabicos, es que no siempre ese avance cognitivo sucede en la dirección que los docentes esperamos. ¿Sí? Por eso acá no hay una relación lineal entre la enseñanza y el aprendizaje. No sucede siempre lo que esperamos los que enseñamos. Y digamos que por suerte, ¿no? Porque si no sería prácticamente controlar la mente de los otros, ¿no? Entonces, está bueno entender este carácter del ser humano, de esta posibilidad de decidir qué hacer con el conocimiento, digamos, con el saber. Esto sería básicamente Daniels. Perfecto, gracias por la pregunta, Luciana.